Yo os voy a poner el micro para allá y para acá porque es la única forma de... Cuando comenzamos esta mañana en la ruta, pues llevamos la idea de llegar a Cádiz y ya en la noche hemos llegado a Cádiz. Me acompaña Alberto y nos encontramos en el domicilio de don Fernando Quiñones y tenemos en la mano un libro con un título: Nos han dejado solos. Alberto ha tenido ya la oportunidad de conocer un poco de este libro. Podíamos ir viendo un poco por dentro el libro, pero sería quizás un poco romper el secreto del libro. Entonces, vamos a empezar por don Fernando, que nos diga de este libro, esta parte que hemos cogido. Nos han dejado solos. Es un libro de 14 relatos, de los cuales 12 están contados por gente del pueblo andaluz. Y yo que he publicado, me parece que son 8 libros de relatos, me parece uno de los géneros más nobles y más hermosos que hay, aunque tenga muy poca comercialidad en España, por desgracia, por una cuestión de incultura. Diría que este libro y El viejo país, que editó Monte Ávila en Caracas y en Barcelona, son mis 2 mejores libros de relato. El libro está estructurado de manera que abarca 3 épocas, es decir, hablan viejos, hablan jóvenes y hablan en medio 3 mujeres. Empieza en la primavera de 1916 el primer relato y termina en noviembre del 78 o del 79, no me acuerdo bien. Bueno, entonces yo he querido recoger ahí una multitud o una pequeña multitud de voces que cuentan realidades, desgracias, bellezas y problemas de Andalucía en primera persona, porque son ellos los protagonistas en la mayoría de los casos, y tomando el habla popular, que cambia de un lugar a otro, como es natural. Tampoco habla un chico de ciudad, de una Sevilla o de un Cádiz, como un hombre de un pequeño pueblo de la sierra, ni un costero de Granada o de Almería, como un hombre, pues, digamos, de Córdoba o de la Sierra de Huelva, ¿no? Entonces yo he procurado, con una escritura mixta, sin acentuar demasiado en la escritura la pronunciación andaluza, sino simplemente dando indicaciones de cuando en cuando, como en la novela Las 1000 noches de Hortensia Romero hice, que refleje la manera de hablar del pueblo andaluz en su verdad, en su autenticidad lingüística, y este cuadro tanto de hermosuras como de problemas que Andalucía tiene. Yo he estado ya metido en Nos han dejado solos. Dejo a los lectores que se metan dentro porque es interesantísimo verlo. Y ya Alberto sí que puede hacer esa pregunta que iba a hacer, aunque me parece que te la han contestado ya. Sí, que el lenguaje así como vulgar que emplea. Sí, es una pregunta sobre la que se puede decir pues algo bastante más de lo que he dicho. Yo tuve mucho trabajo al escribir esto, no con los temas ni con el desarrollo de los temas, sino precisamente cuidando de que utilizar por escrito el andaluz hablado no convirtiera la página en una especie de galimatías ilegible, o en una cosa de tipo folcloroide, así con olor, en fin, a estrella barata del folclore y a película cómica de Cifesa de las antiguas, ¿no? Entonces he estado como ahorrando los accidentes fonéticos del habla andaluza y iluminando solo con una palabra pues unas pocas líneas, Es decir, como estamos dentro de un marco que es la lengua castellana, pues yo he podido escribir en castellano y imprimir algunas veces bailando en una cuerda floja difícil, transcribir la pronunciación andaluza, pero sin abusar de ella. Alberto, tú esta mañana cuando estabas viendo conmigo un poco el libro, también viste alguna otra cosa más en lo poquito, porque yo no te quise dar nada más que una pequeña lectura, no todo el argumento, que eso ni a ti ni a los demás niños se lo voy a dar para que ellos tengan el aliciente de ir a buscarlo. Yo entendí como una historia. Una historia estaba... ¿Tú te acuerdas del tema de la historia? Un poco. No me acuerdo. O del ambiente, o de qué pasa. ¿Algún detalle? ¿Te acuerdas de algún detalle? Estábamos ahí comiendo
Ya. Me enteré así de palabras. Bueno, es que tengo que decir que yo no quise nada más que darle la lectura de la primera hoja. Ah, sí. Y entonces abrí el libro por 2 o 3 sitios y le dije 2 o 3 cositas Ya. para que él cogiese solamente lo material del libro y no cogiese el argumento, porque entonces le estropeaba. Porque la lectura de la primera hoja no es la que corresponde al tono del libro, es decir, el primer relato y el último son de autor, digamos. Ahí hay un escritor que está omnisciente, que está llevando la cosa. Y todos los relatos que están entre el primero y el último sí son hablados por boca del pueblo. Es decir, el primero y el último no dan el tono del libro, que es el otro, es el popular, ¿no? Sí, hay ese chaval que está en el libro, que era de una clase social muy determinada, ¿no? ¿Eso llegaste a verlo tú en el libro, Alberto? No llegaste. Sí, claro, estamos en lo mismo, que el argumento es lo que va a quedar ahí y lo dejamos porque el argumento es válido. Vamos a ir al momento de creación de esta obra, ¿recuerdas? Sí, perfectamente. Esto vino, yo escribí primero un relato en el que di con este tipo del habla popular andaluza que es legionaria, y luego vinieron la novela Las 1000 noches de Hortensia Romero, en que el personaje de la legionaria me siguió hablando realmente. Yo casi estaba copiando al dictado, más que esa es la sensación que tuve, aunque no era así, ¿no? Era un personaje de ficción y de creación, pero es como si ella me hubiera seguido hablando y yo entonces escribía sin trabajo. Y con este libro me pasó lo mismo. Este libro lo hice en la Semana Santa, me parece que del 77, en unos 15 días. Me quedé solo en Madrid, y Madrid se quedó solo porque en Semana Santa se despuebla. Y entonces venían los relatos con una velocidad aterradora, como de uno cada 2 días, ¿no? O sea, apenas me daba tiempo a terminar uno cuando ya había otro en puertas pidiendo sitio, ¿no? Fue un momento así de creación muy, muy fuerte. Y me ha costado un mínimo de trabajo escribir este libro, así como el que tengo ahora entre manos, pues es un esfuerzo equivalente casi al de los 29 libros juntos que tengo publicados, ¿no? Es que esta mañana para mí me ha servido el libro un poco de test con Alberto, porque es curioso que no lo he leído de nos han dejado solos, no le leí nada, una poquita cosa. Sin embargo, enseguida salieron unas preguntas que ahora no salen. ¿Recuerdas, Alberto, que decía, le habrá pasado esto al autor, lo conocerá él? Sí. En la lectura concreta de Nos han dejado solos. Ah, sí. La historia que si era realidad o era... Sí. Bueno, yo trabajé en el muelle pesquero por circunstancias de la vida y yo vi a ese muerto que aparece en el relato en cajas de pescado y conservado en hielo, que lo habían traído, ¿no? Entonces esa es una cosa, yo tenía la edad del chico del relato más o menos, que me ha perseguido toda mi vida, y yo he escrito 2 o 3 versiones de ese relato, incluso publicadas, ¿no? Pero no acababa de redondearlo, no estaba contento, y por fin salió, digamos, la versión definitiva, y ya me libré de eso porque era como una obsesión y el recuerdo de aquella noche, ¿no? Sí, yo insisto que Alberto de eso ha leído la primera página y solamente ha abierto el libro por una hoja que no sé, solamente fue hasta el primer punto y al final un poquito, y parece que ha cogido bastante más de lo que hay, no sé, hay algo ahí. Alberto, ¿qué pasa con esa historia? Sí, que... ¿Te interesa? Sí, pero parece muy interesante. Sí, yo creo que lo mejor de esa historia es que el chico protagonista, que es un hombre muy joven, es un muchachito, ¿no? Pues descubre en una sola noche la amistad y la muerte, ¿no? Es decir, ante el muerto, pues él rememora la amistad que tuvo con él, aunque es mucho mayor el muerto que él, y luego se da cuenta de lo que es la muerte, ¿no? A su manera intuitiva, nada oculta, nada intelectual, pero muy profunda, ¿no? Alberto, dentro de lo que tú conoces de autores, ¿has tenido alguna vez la oportunidad de leer algún relato de don Fernando Quiñones? Ahora mismo no me acuerdo. No te acuerdas de haber leído nada, ¿no? En el comentario vienen muchos autores. Creo que viene... ¿Qué tipo de actividad sería necesaria para motivar a los niños hacia lecturas que parece que son de adultos, pero que son muy posibles para los niños y que además van a ser, los niños son adultos en cierre? Yo creo que hay que flexibilizar la enseñanza de literatura y amenizarla. Es decir,
dándole la importancia a la situación en el tiempo y en la historia de la literatura, a los autores, al chico hay que ponerle por delante antes los rasgos vistosos del autor, los rasgos personales, en fin, que les resulte simpático o antipático, que lo entiendan como una persona próxima, como un vecino, y no como un señor que nació en tal fecha, murió en tal fecha, escribió tal libro. Hay que contar de Alberti pues su vida, ¿no? Y que don Fernando Villalón pues quiso criar toros con los ojos verdes. Este tipo de cosas, la vida pobre o triste de fulano, y el rasgo de ingenio, y el golpe y la gracia de Mengano. Creo que estas cosas deben ir casi por delante de todas, ¿no? Yo casi no le haría pregunta a Alberto, porque Alberto lleva ya 2 o 3 entrevistas y está viendo lo mismo en todos los autores. ¿Tú no estás viendo lo mismo en ese sentido? Sí, que antes yo los veía en el libro, los veía más lejos, y ahora cuando empiezo a conocer autores, yo los veo ya más cerca. Claro, pues eso es lo que hay que procurar en los libros. Eso es lo que hay que procurar también en los textos, ¿no? O sea, acercar el personaje humano, y ya después el chaval se interesa por lo demás. Dentro de la relación que estamos haciendo de textos, tú tienes un montón de textos que no vamos a nombrar, y siempre yo remito a los niños a que estudien en otra parte del libro. Yo quisiera que tú este texto, y ya casi has dicho mucho, casi todo de él, lo elevases al gusto de los niños y lo llevases al conocimiento del texto. Yo, por supuesto, cada vez que he leído textos de Nos han dejado solos, o de Hortensia Romero, estos de habla popular andaluza en institutos, ¿verdad?, en colegios y demás, ha sido un alborozo, ¿no? O sea, los chavales lo han pasado muy bien, porque en gran parte se han reconocido en ellos, incluso de otras tierras, en un instituto barcelonés, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la experiencia esta de contacto directo entre el autor y los chicos debe ser estimulada y potenciada por quien sea, ¿no? Por el Ministerio de Cultura, por lo que sea. Sí, yo entiendo que hay un tipo de relación autor-libro que en estas edades es fundamental, que es el que siempre ha sido tradicional, que es el de la viva voz, el contarse la historia, porque en realidad lo que estamos haciendo siempre es contando historias. No podemos contarlas de viva voz y las escribimos. Creo que en nuestra escuela nos falta un poco el boca a boca de la literatura. Sí, seguro. Es una cosa que se echa en falta y que cada vez que ocurre pues sale muy bien. Todas mis experiencias son muy positivas. Me acuerdo de un instituto de Alcorcón enorme, con 3.000 chicos, divididos en 2 tandas, ¿no? Y con micro. Entonces parecía imposible que se fuera a establecer un contacto, porque era algo impresionante, ¿no? Y sin embargo se consiguió el contacto y se formó una cola de medio kilómetro de chavales queriendo hacer preguntas y dar la mano y encantados, ¿no? Y como locos. Pues el objetivo quizás primero de esta charla es que ocurra eso, que podáis acercaros a los chavales de los colegios y que haya esa intercomunicación y ese mimetismo que pueda haber entre los personajes, el autor y los niños, y que se cree ese tipo de relación que está muy abandonada. Yo te pido que hagas una dedicación oral a estos niños, porque esto va a ser escuchado en las escuelas. Pretendo que se escuche en las escuelas. ¿Qué les dices? Quiero que consideren a la literatura no como un rollo que hay que estudiarse a la fuerza, sino como un disfrute. Es una cosa viva, es una cosa que nos va a dar mucho placer en la vida, como nos lo puede dar pues la comida o el amor o tantas otras cosas. Es decir, la literatura es un gusto, no es una obligación ni es un rollo. Cuando se acostumbra uno como a la música o como a determinadas comidas no habituales, entonces pues se pasa muy bien. Y la literatura debe ser eso, una fuente de gusto permanente, que además nunca van a poder con ella la televisión ni el cine, porque la literatura permite que cada uno se haga su propia película, o su propio telefilm. Es decir, se lee un relato o un libro y cada uno ve a su personaje. Las muchas lecturas que cada uno le puede dar, o sea, cada persona puede darle. Exactamente. Ortega y Gasset decía que no quería ir a ver Hamlet en teatro porque ningún actor, por bueno que fuera, le iba a saber dar con el Hamlet que él se veía en la imaginación. Bueno, pues con los libros, con cualquier libro bueno y comunicativo, o aunque sea difícil, pasa lo mismo. Es una fuente de gusto.
y además permite crear. Es decir, siempre están haciéndolo entre el autor y el lector. Un libro lo están haciendo entre los dos. La película ya está hecha por completo y es eso. Aunque ofrezca alternativas de interpretación, pero lo visual ya está ahí. No puede ser modificado, ¿no? Y en cambio lo visual, la imagen, la crea el lector del libro. Pues me parece que tenemos ya parte de lo que tenemos que decir, lo diremos luego ya todo lo demás oralmente delante de los niños, porque estás invitado para hacerlo. Bueno, pues en cuanto se presente la ocasión, estoy ahora muy atosigado de trabajo y de circunstancias, pero bueno, yo siempre estoy dispuesto a eso. Gracias. Alberto está... Estaba espontáneo. El día. Lo que no se acordaba de lo que sí, muy bien. El temor que yo tengo con Alberto es que, como esta mañana estaba ya trabajando, digo, esta tarde otra vez. Bueno, estaba muy torero. Estaba muy torero. Está muy bien. Que la despedida esta que te digo yo a ti, eso es futuro, ¿eh? O sea, eso es futuro. Yo espero que sí, ¿eh? Esa es mi ilusión de que... Tú dame la dirección para mandarte esto. Sí. Y a ver cómo lo puedo hacer. Bueno, tú vas a ir en octubre, ¿no? A Sevilla, ¿no? ¿O no vas al rollo este del...? Sí, vas, sí. ¿De qué se trata? La literatura de habla española. Ah, pues no sé nada de lo que tengo en noviembre en Nueva York, es lo que sabía, pero de Sevilla no sabía. No sé, ya tiene que hacer toda la... Yo estoy en un trance de recogerme porque me he desperdigado tanto en estas cosas. Sí. Ahora quiero estar metiendo una mesa solo escribiendo, ¿no? Sin oír un motor, sin tener que ir a ningún sitio de Nueva York porque no tenemos remedio. Esto es la Universidad Menéndez Pelayo, que ha instituido una reunión anual hasta que se celebre el cuarto centenario del descubrimiento, el quinto de América. Y entonces se van a reunir hasta en Sevilla la primera vez. Ya, bueno, es que en Madrid la costumbre es la de devorarte con estas cosas, porque cada cual tiene su motivación. De pronto es la Universidad de Barcelona, el homenaje a Lorca en Toulouse, la Semana Cultural de Valencia, y todos tienen su porqué. Y entonces te dejan en cueros de ti mismo, ¿no? Sí. Y sin poder escribir un papel que pesa 50 gramos. Así está el patio. Claro. Sí. El otro día no sé quién me decía, hablándome de García Márquez, y yo se lo decía, digo, es imposible que tenga un minuto de escribir si lo que dice el periódico lo hace. Porque todos los días, cuando no está reuniéndose con un ministro, está con tu nombre. Sí, Benigno Domínguez Cuesta. Luis de Morales, número 6, Sevilla, novena vez. Sevilla. 25, Vale. y teléfono 25, 24, 17. Sí. ¿Fecha tope? Sí, octubre. Y bueno, un folio así, ¿no? Eso ya. Uno o dos folios. Vale. Yo tampoco te limita, o sea que... Y una motivación Andalucía, ¿no? Sí, Andalucía es la que... Y si no tuviese esa motivación, tú mismo eres la motivación. Bueno. Aunque cada Andalucía... O por el libro ya, yo me entiendo, vale. Bueno. Ahora te voy a enseñar la habitación por si queréis quedar hoy. No te molestes. No es molestia. Vale, no es molestia, pero yo ya que lo quiero llevar para allá porque... Vale. No, yo me quedaba y además me apuntó por la pared. No, eso ya menos. Yo me estoy a las 8 otra vez en la máquina, así la máquina, no puede... Las posibilidades de jugar. Él está ahora mismo muy agotadillo porque se ha tirado, ha sido el plan de campamento donde ha estado... Ah, ¿dónde has estado? En Granada por el Brasel. Pues estupendo, ¿no? Divino, ¿no? Divino. Y han sido... Pueblo. Entendí que leí un... ¿Cómo no? Esto Alberto... ¿Tú tienes este libro? No. Espérate, te voy a dar. Uy, estupendo. ¿Hago esto? A ver cómo va esto. Oye, pues hemos sido muy honrados. Hemos hecho muy poquito, ¿eh? Cada vez lo vamos haciendo.